Hemos estado estudiando, llevando la serie de la persona de Cristo, su obra redentora, que tiene como propósito buscar y salvar lo que se había perdido, es decir, nosotros. El anterior domingo estudiamos el nuevo nacimiento y veíamos que nadie nace por sí mismo. No es que uno, por hacer un esfuerzo o por hacer algo, genera el nuevo nacimiento, sino que el nuevo nacimiento es un obrar soberano de Dios. Es un milagro poderoso que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario, a través de lo que nuestro Señor Jesucristo le decía a Nicodemo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Así que hemos visto que es necesario nacer de nuevo, hemos visto que el nacer de nuevo es un actuar soberano de Dios. La pregunta es, ¿cómo yo puedo tener la seguridad que he nacido de nuevo? ¿Cómo una persona puede estar segura que ha nacido de nuevo? Y esto debido a que hoy en día existen muchos que han tergiversado la predicación del Evangelio, haciendo creer que la seguridad de salvación está en base a una confesión o está en base a unas palabras o a una oración que uno repite o algo. Y no es así. ¿En dónde está la seguridad? ¿Cómo un creyente puede tener la seguridad de que ha nacido de nuevo? El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y les dice: examínense, prueben, evalúen si verdaderamente están en la fe. Bueno, en este tiempo quisiera que podamos nosotros hacer una evaluación. Quisiera que a la luz de la palabra podamos examinar si verdaderamente hemos nacido de nuevo o simplemente ha sido un acto de emoción o estamos engañados en palabras persuasivas o humana sabiduría. Así que a la luz de la palabra quisiera que podamos ver 3 puntos para evaluar si hemos nacido de nuevo. Número 1, el fundamento de nuestra fe. Número 2, la garantía de nuestra salvación. Y número 3, el crecimiento, una señal de vida. Quisiera que podamos empezar con nuestro primer punto, el fundamento de nuestra fe. 1 Corintios capítulo 3, verso 11. 1 Corintios capítulo 3, verso 11, el apóstol Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo. No existe otro fundamento en el cual nosotros podamos decir: soy salvo. No hay otro fundamento en el cual nosotros podamos hacernos llamar hijos de Dios que no sea la persona de Jesucristo. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber o cómo nosotros podemos creer en Jesucristo, el fundamento de nuestra fe? Dios determinó que la forma en la que nosotros oímos y creemos en Cristo es a través de la predicación de la palabra, a través de la predicación del Evangelio. Romanos capítulo 8, verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Algo interesante es que la parte donde dice ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? En el original, el artículo que nosotros vemos de es a. En sí lo que se debería haber traducido es ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Una persona escucha el mensaje del Evangelio y escucha a Cristo. Es Cristo llamándonos, es Dios llamándonos para salvación. Así que todo viene por el oír
y el oír la palabra de Dios, es decir, oír a Cristo mismo llamándonos para salvación. Cristo, el fundamento. Es por eso que Efesios capítulo 2, versos 8 a 9 también nos dice que tanto la gracia como la fe es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da, es algo que no proviene del ser humano, sino que es algo que proviene de Dios mismo. 1 Corintios capítulo 2, versos 1 al 5. Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo aclara que su predicación solo consistía en Cristo y este crucificado. ¿Qué nos muestra? La eficacia del mensaje, queridos hermanos. Acordémonos que el contexto en lo que estamos viendo es que la iglesia de los Corintios hacía énfasis en la palabra, en la sabiduría humana, en la filosofía, pero también hacían énfasis en quién predicaba. Habían algunos que decían, no, Pablo, y otros decían, Apolos. El apóstol Pablo va a decir, no está la eficacia del mensaje en el que predica. El que predica no tiene la eficacia del mensaje. Es decir, muchos hemos creído que cuando hablamos del don de evangelismo, significa que la persona que tiene ese don, cada vez que habla, las personas se convierten. Le voy a decir a tal persona que le hable de Cristo a mi familia, porque cuando él predica el evangelio, se convierten al Señor. La eficacia del mensaje no está en quien predica. La eficacia del mensaje, el apóstol Pablo en este pasaje dice que no está en la excelencia de palabras. No significa que si yo tengo un amplio repertorio de palabras y me sé todo el diccionario de la Real Academia Española para poder hablar y disertar de una forma y de forma oratoria excelente, no significa que ahí está la eficacia del mensaje. La eficacia del mensaje tampoco está en la humana sabiduría. Por eso nosotros los creyentes no nos basamos en conocimientos de la psicología, en conocimientos de la filosofía, en conocimientos de la humana sabiduría para intentar persuadir a los hombres. La eficacia del mensaje no está en la humana sabiduría. La eficacia del mensaje no está en palabras persuasivas. No es que yo voy a intentar hacerte sentir mal y a través de palabras persuasivas obligarte a hacer algo. No está en palabras persuasivas. La eficacia del mensaje está en Cristo, en predicar a Cristo y a este crucificado. Queridos hermanos, hoy en día hemos cambiado el mensaje de la predicación del evangelio, de la fe y el arrepentimiento por mensajes donde todo se resume a repite esta oración conmigo o acepta a Cristo en tu corazón. Y a veces puede que utilicemos esas frases, pero queridos hermanos, eso no es el evangelio. El evangelio consiste en la condición del hombre que por eso está apartado, separado de la gloria de Dios. Y el evangelio consiste en aquella buena noticia que Dios vino a habitar entre nosotros, Cristo. Y tomando forma de hombre, se hizo siervo para luego ir a la cruz a morir por nuestros pecados. ¿Para qué? Para tener misericordia de todo aquel que cree en él, el evangelio. Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1 el apóstol Pablo va a decirles a esta iglesia, a este grupo de creyentes, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estamos hablando de las evidencias, señales que pueden ayudarnos a saber si hemos nacido de nuevo. La pregunta es, ¿cuál es el evangelio en el que tú has creído? Si el evangelio en el que tú has creído no es el fundamento Cristo y este crucificado, el evangelio de salvación, sino que has creído en un evangelio diferente, como otros hoy en día predican, evangelios que hacen énfasis en la prosperidad, en que Dios, en el que el hombre es el centro. Cuidado que estés engañado y pienses que eres cuando no lo eres. El apóstol Pablo en esta misma carta a los Gálatas, versículo 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No existe otro evangelio. El único evangelio es el evangelio de Jesucristo para perdón de pecados a todo aquel que cree. Pablo le recomendaba a Timoteo sobre que se iba a venir un tiempo. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros? Segunda Timoteo capítulo 4 dice, desde versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Queridos hermanos, el peor error que nosotros podemos hacer es dejar de predicar el evangelio en su totalidad, solamente por intentar agradar a los hombres. El apóstol Pablo dice, llegará el tiempo en el que las personas van a querer escuchar, pero van a empezar a amontonarse maestros que les hablen conforme a sus propios deseos, concupiscencias, deseos pecaminosos. Pareciera que hoy en día existen iglesias al gusto del cliente, que cada uno escucha y cada uno elige dónde ir a escuchar algo que le haga sentir bien y le haga sentir mejor. Queridos hermanos, nuestra responsabilidad es predicar a Cristo. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es el fundamento. No hay otro fundamento. Prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Primer punto, cómo nosotros podemos ver una evidencia si hemos nacido de nuevo, es en cuál es el fundamento de tu fe. Tiene que ser el evangelio de Cristo y este crucificado. Número 2, la garantía de nuestra salvación. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En el momento que una persona dice que ha oído en la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y cree, dice que Dios nos sella, nos pone una marca que nos identifica. Y ese sello, el Espíritu Santo, viene a ser la garantía de nuestra salvación. Es decir, el Espíritu Santo es aquello que nos va a dar seguridad de que somos salvos. Él nos ha sellado con su Espíritu. La pregunta es, ¿cómo sabemos si el Espíritu de Dios mora en nosotros? Romanos capítulo 8, verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y es una verdad. El Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo nos da testimonio? ¿Sí? ¿Será que voy a escuchar audiblemente el testimonio del Espíritu Santo? Bien, vamos a ver las señales de que el Espíritu de Dios mora en nuestra vida. Y no son señales como hemos escuchado, no, las señales de que el Espíritu Santo está en nuestra vida no es hablar en lenguas, no es hacer movimientos extraños. Eso no tiene nada que ver con una manifestación del Espíritu en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar y tener la seguridad de que el Espíritu mora en nosotros? Para esto vamos a irnos al principio del capítulo 8, ¿sí? Y vamos a empezar a leer, dice desde el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una primera aclaración para poder hacer. El apóstol Pablo en ningún momento está hablando de salvación por obras. No está diciendo que es salvo aquel que anda conforme al Espíritu, y el que anda conforme a la carne, él se pierde. Humanamente es imposible agradar a Dios, sino que está diciendo que el que está en Cristo tiene el Espíritu de Dios y por eso se manifiesta a través de la forma en que andamos, es decir, de la forma en que vivimos. El que no anda conforme al Espíritu probablemente no ha nacido de nuevo. Versículo 2 en adelante dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Primer señal que nosotros vamos a ver en este tiempo: hemos muerto al pecado. Dice que porque Cristo vino a condenar el pecado. ¿Cómo? Romanos capítulo 6 dice que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los que hemos muerto al pecado, versículo 1 y 2, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Romanos 6, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La primera evidencia de aquel milagro que hace nuestro Señor al rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y pasarnos de muerte a vida, es que hemos muerto al pecado. ¿Qué significa eso? Que ya no somos esclavos del pecado. Eso no significa que una persona deja de pecar y que en esta vida vamos a ser perfectos. El apóstol Pablo en el capítulo 7 habla de esa lucha espiritual que existe. Pero lo que sí nos aclara es que ya no servimos al pecado. Ya no vivimos en obediencia al pecado. Hemos muerto al pecado. Primer señal de que el Espíritu de Dios mora en tu vida es que has muerto al pecado. Ya no vives en obediencia al pecado. Segunda señal, verso 5. Del capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Segunda señal de que el Espíritu de Dios mora en ti o no. ¿En qué piensas? Si el Espíritu de Dios mora en ti, dice la palabra de Dios que vas a pensar en cosas espirituales, en las cosas del Espíritu. Pero si aún estás en la carne, es decir, si aún no has nacido de nuevo, vas a pensar en las cosas de la carne. Primera Corintios capítulo 2, versos 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo discernimos, analizamos las cosas? ¿En qué es lo que piensas? Tiene que ser en las cosas del Espíritu. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Queridos hermanos, nuestros pensamientos, el pensamiento de aquel que ha sido regenerado, el pensamiento de aquel que tiene el Espíritu de Dios en su vida, está en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Tercer señal, verso 6 de Romanos capítulo 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Veíamos que al principio una señal de que el Espíritu de Dios mora en ti es que hemos muerto al pecado, ya no obedecemos, ya no servimos al pecado. Segunda señal es que pensamos en las cosas del Espíritu. Y tercer señal es que el que tiene el Espíritu de Dios se ocupa en las cosas del Espíritu. Se ocupa en las cosas del Espíritu. Romanos capítulo 6, verso 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6, verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿En qué ocupas tus miembros? Si ocupas tus miembros en la carne, significa que no has nacido de nuevo y que el Espíritu de Dios no mora en ti. Porque tenemos que ocuparnos en las cosas del Espíritu. ¿Qué miran tus ojos? ¿En qué ocupa tus ojos? ¿En qué ocupas tus oídos? ¿Qué es lo que escuchan? ¿En qué se ocupan tus manos? Tienen que ocuparse en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿En qué ocupas tu boca, tus labios, tu lengua? Tienen que ocuparse en las cosas del Espíritu. Queridos hermanos, el Espíritu de Dios, cuando está en la vida del creyente, se manifiesta en lo que miramos, en lo que escuchamos, en lo que hacemos, en lo que hablamos. ¿En qué te ocupas? Cuarta señal, versos 7 al 9 de Romanos capítulo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuarta señal, manifestación, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, es que busca sujetarse a la ley de Dios. Alguien que tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en él, busca sujetarse a la ley de Dios. El que no tiene el Espíritu no puede, no busca sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo. Segunda Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha capacitado a través de su Espíritu para que nosotros podamos
sujetarnos a la ley de Dios, no por nuestra voluntad, sino por el poder de Dios en su espíritu en nosotros. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Dios a través de su espíritu nos capacita para poder sujetarnos a su ley y sus mandamientos, es decir, a su palabra. Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, versos 7 al 10 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Quiero preguntarte, ¿los mandamientos de Jehová alegran el corazón? Cuando eres confrontado por la palabra, cuando eres desafiado a través de la ley de Dios, ¿cuál es la actitud que tienes? ¿Es una actitud de rechazo a la ley? ¿O te alegra ser moldeado, traspasado por la palabra aún cuando es difícil? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. ¿Deseas la palabra? ¿Deseas? Acuérdate que nosotros no podemos sujetarnos, obedecer algo que no conocemos. Primeramente, para poder obedecer y sujetarnos a la ley de Dios, tenemos que conocer qué es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Deseas conocer qué es lo que Dios demanda de ti? Y una vez que conoces, ¿anhelas agradar a Dios? ¿Buscas sujetarte y ser obediente a eso? Si es que en esta evaluación tu respuesta es no, probablemente el Espíritu de Dios no mora en ti. El que tiene el Espíritu de Dios busca sujetarse a la ley de Dios, porque Dios lo ha capacitado con su Espíritu. Quinta señal, versos 11 al 13 de Romanos capítulo 8. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quinta señal de aquel que tiene el Espíritu de Dios en su vida: hace morir las obras de la carne, hace morir lo terrenal. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo le va a decir: despójense, renuncien al viejo hombre, para que exista un revestimiento total del nuevo hombre, creado según Dios. En Efesios capítulo 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido creados
nueva criatura, nueva creación en Cristo Jesús, que tiene un propósito: vivir en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. El que tiene el Espíritu de Cristo en su vida hace morir lo terrenal, renuncia a su vieja pasada manera de vivir y vive en las buenas obras que Dios preparó de antemano. En Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, el apóstol Pablo va a decir cuál es el carácter de aquel que tiene el Espíritu de Cristo en su vida. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el carácter que refleja alguien que ha sido regenerado, alguien que tiene el Espíritu de Cristo. Refleja el fruto del Espíritu. Refleja el fruto del Espíritu. En Mateo capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo le habla a sus discípulos y les dice, desde el versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El contexto en el que está diciendo es: cuidado, que dentro de ustedes quizás van a haber falsos maestros que van a hacerse pasar como si fuesen ovejas, pero no son ovejas. El consejo que les va a dar de aquí en adelante es cómo tú puedes identificar si alguien que dice ser oveja no es oveja. Verso 16: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar si una persona tiene el Espíritu de Dios en su vida, si una persona que dice ser oveja realmente es oveja? Por el fruto que muestra su vida. Si su vida refleja las obras de la carne, eso significa, como decía el Señor Jesucristo a los fariseos: ustedes hacen las obras de vuestro padre, el diablo. Porque si ustedes fuesen hijos de Dios, las obras de Dios, los mandamientos de Dios harían. Queridos hermanos, el que tiene el Espíritu de Dios hace morir lo terrenal, no porque esté en nosotros, sino porque Cristo en la cruz venció a la muerte y nos ha creado, nos ha hecho una nueva criatura a todo aquel que cree en Él, sellándonos con su Espíritu para poder reflejar en nuestra vida el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Sexta señal de que el Espíritu de Dios mora en nuestra vida, Romanos capítulo 8, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que es guiado por el Espíritu es porque tiene el Espíritu de Dios en él. En Efesios capítulo 5, verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje? Está utilizando la comparación entre aquellas personas que pierden el control a través de embriagarse con vino. Pero dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y qué consiste la llenura del Espíritu? La llenura del Espíritu no significa que Dios nos da su Espíritu por porciones, sino que significa, en la comparación que hace el apóstol Pablo, de ser controlados por el Espíritu. El apóstol Pablo está diciendo: una persona tiene que ser controlada
por el Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos ser guiados, controlados por el Espíritu? Colosenses capítulo 3, verso 16. El pasaje que nosotros vamos a leer es un pasaje muy similar a lo que encontramos en el capítulo 5 y capítulo 6 de Efesios. La diferencia está en lo que dice el verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando se hace una comparación entre lo que vemos nosotros en Efesios capítulo 5 y capítulo 6 y lo que Pablo presenta en Colosenses capítulo 3, es muy similar. Porque luego da indicaciones a los casados, a los hijos, a los padres, a los siervos, a los amos. Pero al principio está en que la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Cómo una persona puede ser llena del Espíritu? ¿Cómo una persona puede ser controlada, guiada por el Espíritu? Es cuando la palabra de Cristo mora en abundancia. En abundancia. Esta palabra abundancia es similar a la que encontramos nosotros en Romanos capítulo 5, cuando el apóstol Pablo en el verso 20 y 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Abundancia, ¿qué significa? Rebalsar. Rebalsar. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, una persona es controlada, guiada por el Espíritu cuando la palabra de Cristo abunda, rebalsa en tu vida. ¿Cuánto de la palabra de Cristo hay en tu vida? ¿De cuánto de la palabra te alimentas? Una persona que tiene el Espíritu de Dios en su vida es una persona que anhela ser guiada por el Espíritu. Y por lo tanto es una persona que abunda en la palabra de Cristo. Busca abundar, busca llenarse de la palabra. 6 señales que nosotros podemos ver si verdaderamente el Espíritu Santo, nuestra garantía de salvación, mora en nosotros. Punto número 3. El crecimiento, una señal de vida. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, desde el versículo 3, nuestro Señor Jesucristo va a dar la parábola del sembrador y dice: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo fruto, a 60 y a 100 por uno. En los primeros 3, los de junto al camino, los de los pedregales y los entre espinos, se siembra la palabra. Nuestro Señor Jesucristo más adelante da la explicación de que la semilla sembrada es la palabra y que lo demás son los terrenos, son aquellos corazones en los cuales cae la palabra sembrada. La diferencia está en que en los primeros 3 cae la semilla y en unos brotó, pero no creció, y se ahogó y se murió y se secó. ¿Cómo nosotros vemos una señal de vida? Es cuando la palabra brota, pero luego crece. Queridos hermanos, si no hay crecimiento y posteriormente frutos, no hay vida. No hay vida. Si la semilla se quedó ahí
y nunca creció, no hay vida. El crecimiento es una señal de vida. Es por eso que el escritor a los hebreos les habla de una forma fuerte. Y les dice el verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debiendo ser ya maestros, ya deberían haber crecido por el tiempo. Queridos hermanos, espiritualmente, el tiempo no nos hace crecer. Si tú no estás creciendo espiritualmente, cuidado, que no haya vida y que aún sigas muerto en tus delitos y pecados. 1 Corintios capítulo 3 es un pasaje que normalmente muchos utilizan para decir que existen cristianos carnales. 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Muchas personas cuando leen este pasaje dicen, ve hermano, hay cristianos que son carnales. ¿Sí? En la misma carta, al mismo grupo de creyentes, el apóstol Pablo en el capítulo 15, verso 34 les dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Todos esos, entre comillas, cristianos carnales, el apóstol Pablo les dice, algunos de ustedes no conocen a Dios. Hermanos, si no hay un crecimiento espiritual en tu vida y sigues siendo niño toda tu vida, sigues siendo un cristiano carnal toda tu vida, probablemente es porque no eres cristiano. Es porque no eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios no mora en ti. Y sigues viviendo por eso en la carne. El crecimiento es una señal de vida. No importa aquel día que se encuentre con Cristo. No importa que las personas le digan, Señor, Señor. 1 Juan 2:4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. No importa que tú digas, yo le conozco. La pregunta es, ¿él te conoce? Porque aquel día dice que el Señor Jesucristo dirá a aquellos que le digan, Señor, Señor, no echamos demonios, no hicimos milagros. Y Él les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Queridos hermanos, si no hay crecimiento en nuestra vida, preocupémonos. Pero quiero hoy darte la buena noticia de que si es que en la evaluación tú te das cuenta de que en verdad no has nacido de nuevo, el Señor dice, hoy es el día de salvación. Y el Señor dice, Hechos capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Apártate de él. 1 Juan 1:9, versículo conocido. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hemos empezado diciendo de que debemos examinarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra.
Si es que en el examen has sido reprobado, quiero decirte que no es tarde, que el Señor aún está llamando a arrepentimiento, a que creas en Cristo Jesús para que Él perdone tus pecados y te limpie de toda maldad. Conclusiones. Queridos hermanos, primer conclusión. El fundamento de nuestra fe es la persona de nuestro Señor Jesucristo. No existe otro fundamento. El fundamento de nuestra predicación del Evangelio debe ser la persona de nuestro Señor Jesucristo. No palabras persuasivas, no palabras de humana sabiduría, no excelencia de palabras, sino Cristo y este crucificado. El Espíritu de Dios nos sella, nos marca y nos da la garantía de que somos hijos de Dios. Él nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Pero hay señales y evidencias como las que veíamos. Si tú no tienes estas evidencias en tu vida, preocúpate. Porque probablemente entonces el Espíritu no more en tu vida y tienes la oportunidad de arrepentirte y poder creer en Cristo para salvación. El crecimiento, una señal de vida. Si tú no estás creciendo espiritualmente, probablemente es porque la semilla brotó y se secó. Tiene que crecer y producir fruto. Oremos.